Memphis, otoño de 1946. Una bebé fue llevada al hospital de la ciudad para un chequeo de rutina. Una enfermera registró el nombre, la hora, la temperatura. La puerta se cerró detrás de ellas. A la mañana siguiente, la madre llegó para recoger a su hija. La cuna estaba vacía y el nombre había desaparecido del registro del pabellón. Las enfermeras dijeron que quizás se trataba de un error administrativo. Pero ¿cómo puede desaparecer una niña de los registros de un hospital sin salir del edificio Memphis, 1946? La guerra había terminado, pero el aire aún olía a polvo y a combustible. Los trenes de carga cruzaban la ciudad toda la noche, transportando fardos de algodón y excedentes militares. Filas de casas estrechas de obreros se alineaban al sur del centro. El calor seguía subiendo del pavimento mucho después del anochecer. En uno de esos edificios vivía Elma Sipple, de 23 años, trabajadora de lavandería y madre soltera. Su habitación era pequeña, una cama, una estufa, un fregadero agrietado junto a la pared. Su hija Irma Talos dormía en una cuna de madera junto a la ventana. La bebé tenía 6 meses, pelo rojizo, inquieta, tan ligera que podía alzarla con un solo brazo. El padre Julius Johnny Talos servía en la Fuerza Aérea en Panamá. Habían prometido casarse cuando él regresara. Elma guardaba sus cartas en una caja junto a la cuna. No era rica, pero se las arreglaba. Pagaba el alquiler cada semana, compraba los víveres a crédito, mantenía la leche fresca sobre el alféizar. Era una vida sencilla para una mujer sin opciones, pero aún con esperanza. A principios de octubre, Irma se resfrió una tos ligera, la nariz húmeda, nada alarmante. Elma se quedó en casa 2 días envolviendo a la niña en toallas tibias y gastando lo último de su dinero en medicina. Una vecina pasó a visitarla y notó su preocupación. Esa tarde una desconocida apareció en la puerta. La mujer vestía bien con un traje gris impecablemente planchado y zapatos limpios a pesar del polvo. Se presentó: soy la señorita Georgia Tan, directora de la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee, dijo con voz segura. Estamos realizando inspecciones de bienestar para la ciudad, revisiones rutinarias para asegurar que los niños vivan en condiciones adecuadas. Su tono era el de alguien acostumbrado a la obediencia. La visitante observó la habitación, la cuna, el cristal agrietado de la ventana, el biberón calentándose junto a la estufa. Asintió con simpatía. La bebé no parece encontrarse bien, comentó. ¿La ha llevado al médico? No puedo permitírmelo hasta el día de pago, respondió Elma. Tan ofreció una solución. Nuestra sociedad tiene médicos que pueden examinarla gratuitamente, dijo. Solo tardará unas horas. Le entregó a Elma una tarjeta impresa con el sello azul de la organización, la dirección en Popular Avenue y un número de teléfono cuidadosamente mecanografiado. Todo en aquel papel parecía oficial. La oferta sonaba amable y autoritaria, a la vez 2 cosas que rara vez se unían en la vida de Elma. La mujer le dio las gracias, dijo que volvería por la mañana y se marchó. Al día siguiente, poco después de las 9, un lujoso coche negro se detuvo frente al edificio. Un chofer esperaba junto a la acera. La mujer del día anterior bajó del vehículo con una carpeta en la mano. Elma envolvió a Irma en una manta y abrió la puerta. La mujer sonrió. Cuidaré bien de la niña, dijo. Solo necesito que firme este formulario para los registros del médico. Elma firmó. El papel era grueso, la letra pequeña. No lo leyó. La bebé fue levantada con cuidado en los brazos de la mujer. La puerta del coche se cerró sin ruido. El vehículo giró en la esquina y desapareció bajo la luz del sol. Al mediodía, Elma esperaba una llamada. Nunca llegó. A las 2 marcó el número de la tarjeta. Nadie contestó. Al caer la tarde, tomó el tranvía al otro lado de la ciudad, rumbo al Hospital Municipal de Memphis, convencida de que debía tratarse de una confusión. La enfermera de admisión revisó el libro de registros. No hay ninguna entrada para una niña llamada Irma Talos, dijo. Tampoco para Sipple. Elma describió a la mujer, el coche, los documentos. La enfermera sugirió. Quizá quiso decir la clínica infantil, no, el hospital. Elma fue allí. Nadie en la clínica las había visto.
Esa noche regresó a su habitación. La cuna seguía junto a la ventana. La manta había desaparecido. Se sentó junto a la cama hasta el amanecer, esperando un golpe en la puerta que nunca llegó. 2 días después, pidió prestado el teléfono del casero y volvió a llamar al número. Alguien contestó. La voz al otro lado era serena, profesional. «Quisiera saber por mi hija Irma Talos», dijo Elma. «El caso ya ha sido procesado», respondió la voz. Elma trató de preguntar qué significaba eso, pero la línea se cortó. Volvió a la dirección de Popular Avenue impresa en la tarjeta. El edificio existía con un cartel de bronce reluciente. Sociedad Hogar Infantil de Tennessee, grabado sobre la puerta. Dentro, una recepcionista buscó su nombre y no encontró nada. «No hay registro de ninguna visita», dijo. «Ni mención de una señorita Tan esa semana. Quizá haya confundido nuestra oficina con otra agencia». Elma salió del edificio y caminó a casa en silencio. A la mañana siguiente acudió a la comisaría de la avenida Linen. «Debe hablar con servicios juveniles», le dijo el agente de guardia. En el tribunal le indicaron: «Vuelva a la sociedad, es un asunto privado». Cada oficina la enviaba a otra. Cada puerta se cerraba con cortesía. Al final del mes, escribió su primera carta a la Junta de Bienestar de la ciudad. No obtuvo respuesta. Una segunda carta le fue devuelta con el sello. No se encontró ningún registro. El invierno que siguió fue duro. Elma vendió la cuna, dejó Memphis y encontró trabajo temporal en Kentucky. Continuó escribiendo al hospital, al Departamento de Salud del Estado, a cualquier dirección que apareciera en los formularios que había firmado. Todas las respuestas decían lo mismo: no hay registro, no hay archivo, no hay rastro. Conservó una de las cartas doblada dentro de su Biblia. Durante los años siguientes, el nombre de Alma apareció solo una vez en los archivos de la ciudad, en una nota de consulta marcada como no resuelta. Para entonces, la organización de Georgia Tan se había convertido en un modelo para las agencias privadas de adopción en todo el sur. Las fotografías en el Memphis Press Scimitar la mostraban de pie junto a jueces y líderes religiosos, sonriendo mientras bebés eran entregados a nuevos padres. Los informes la elogiaban por encontrar mejores hogares para los niños necesitados. Nadie preguntaba de dónde provenían esos niños. Cuando los investigadores estatales finalmente abrieron los registros de la sociedad en 1950, meses después de la muerte de Tan, encontraron cientos de documentos desaparecidos, certificados de nacimiento falsificados y archivos marcados como fallecidos sin causa médica alguna. Uno de ellos decía Talos Irma, fallecida. Sin fecha, sin firma, solo una marca roja junto a la palabra cerrado. El archivo no indicaba lugar de entierro, ni hospital, ni certificado. Era como si la niña se hubiera disuelto entre una oficina y otra, reemplazada por una sola entrada escrita con tinta nueva. Para Elma, la explicación llegó demasiado tarde para cambiar algo. En la versión oficial de su vida, la niña existía solo como una línea en blanco en una página. El formulario que había firmado nunca fue recuperado. Los empleados de la sociedad dijeron no recordar nada. La policía, cuando se les preguntó años después, aseguró que el informe se había extraviado. Al final, todo lo que quedó fue el recuerdo de un coche negro, esperando en una calle polvorienta, una mujer con gafas sin montura, extendiendo una tarjeta impresa y una firma escrita con confianza. Todo lo que siguió: cartas sin respuesta, oficinas cerradas, nombres borrados. Comenzó aquella mañana en Memphis, cuando una madre entregó a su hija al estado en el que confiaba. La ciudad siguió adelante, la agencia cerró y el registro fue archivado bajo la categoría histórico. Pero entre esas páginas, bajo los sellos y la caligrafía cuidadosa, una vida había desaparecido sin dejar rastro. Para el gobierno fue una entrada administrativa. Para Alma Sipple fue un silencio que duraría el resto de su vida. Y en los archivos de Tennessee, la línea aún permanece: Talos Irma fallecida. Sin cuerpo, sin registro, sin testigos, solo papel. Entre 1946 y 1950, el rastro de Irma Talos existió solo en la memoria.
Ninguna agencia admitió haberla recibido y ningún documento la registró como viva. La madre Alma Sipple se movió de oficina en oficina, su letra desvaneciéndose de un informe al siguiente. Cada puerta se abría hacia otra negación. Su primera parada fue la Junta de Bienestar de la ciudad. El funcionario detrás de la ventanilla leyó su nota y dijo que la Sociedad de Hogares era una institución privada bajo supervisión estatal, no un servicio municipal. Le sugirió que se pusiera en contacto con el Tribunal de Menores. Alma fue después al departamento de policía. El agente de guardia tomó su declaración, escribió unas líneas y le advirtió que los casos de bebés desaparecidos correspondían a los servicios de salud, no a la jurisdicción criminal. Colocó el formulario en un cajón. Nunca se volvió a sacar. Intentó de nuevo en el hospital de la ciudad, mostrando la tarjeta con el sello azul. La enfermera jefe le dijo que no podía verificar un paciente sin número de registro. Alma no tenía ninguno. Regresó al día siguiente con una vecina para que la ayudara, pero la respuesta fue la misma. No existía tal archivo ni tal nombre. A principios de 1947 comenzó a visitar iglesias. Los ministros la escuchaban, oraban y prometían preguntar por allí. Ninguno volvió a llamarla. Un sacerdote de St. Mary's le dijo que había oído historias similares, pero le aconsejó no acusar directamente a la Sociedad de Hogares. «Tienen amigos en las altas esferas», le dijo en voz baja. El rumor ya circulaba por los vecindarios. Una mujer llamada Georgia Tan tenía influencia mucho más allá de su oficina. Era cercana a la jueza de menores Camille Kelly, quien aprobaba las órdenes de custodia de la sociedad. Con una sola firma, los niños podían ser declarados tutelados por el Estado y puestos en adopción. La ley exigía consentimiento parental, pero pocos se preguntaban si los documentos realmente habían sido firmados. En los círculos sociales de Memphis, Tan era admirada. Los periódicos la llamaban la Santa de los Huérfanos, una mujer dedicada a dar a cada niño una mejor oportunidad. Las fotografías la mostraban asistiendo a cenas cívicas rodeada de trabajadores sociales y donantes. Familias de Nueva York y California escribían cartas de agradecimiento al editor, elogiando a la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee por el regalo de un hijo perfecto. La prensa repitió esa frase tantas veces que se convirtió en la reputación de la agencia. En 1948, Elma dejó Memphis. Una nota en el directorio de la ciudad marcaba su entrada como trasladada a dirección desconocida. Abordó un tren hacia el norte rumbo a Bowling Green, Kentucky, llevando una maleta y una caja de zapatos con la ropa del bebé. Lo último que vio por la ventana del tren fue la línea gris del río Mississippi, desvaneciéndose bajo la niebla de la mañana. Desde Kentucky siguió escribiendo cartas. Eran cada vez más cortas, menos precisas. Escribió al Departamento de Bienestar Público de Tennessee, a la oficina del gobernador Jim McCord, incluso a un congresista cuyo nombre encontró en un periódico. La mayoría de las respuestas eran cartas modelo que acusaban recibo y prometían remitir su caso. Varias le fueron devueltas sin abrir. Las guardó todas en el mismo sobre atadas con una banda elástica. Para 1949, la historia de la Sociedad de Hogares se había vuelto más refinada. El nombre de Tan aparecía en revistas nacionales que describían a Memphis como un modelo de reforma de adopción. Se la citaba diciendo: «Cada niño merece la luz del sol de la oportunidad», una frase que más tarde aparecería en folletos promocionales. Su red alcanzaba a jueces, abogados médicos y agentes de transporte que organizaban adopciones interestatales. Cada adopción generaba donaciones registradas como costos administrativos. Las finanzas de la sociedad se duplicaron en 2 años. Cuando los periodistas recorrieron el edificio de Popular Avenue, encontraron guarderías limpias, enfermeras con uniformes blancos y niños alineados para las fotografías. No vieron las oficinas traseras donde se alteraban los registros de nacimiento, se falsificaban firmas y se reescribían historiales médicos. No sabían que muchos de los bebés habían sido arrebatados sin consentimiento de hospitales refugios y de madres como Alma Sipple, a quienes se les había dicho que sus hijos estaban enfermos o habían muerto.
Alma leyó uno de esos artículos en un periódico prestado en la fábrica donde trabajaba planchando uniformes. La fotografía mostraba a Georgia Tan sosteniendo a un niño de la misma edad que tendría Irma. El pie de foto decía: la señorita Tan, filántropa de Memphis, envía otro bebé feliz a un hogar amoroso. Alma arrancó la página y la guardó doblada en el bolsillo de su delantal, hasta que la tinta se desvaneció. Ese invierno dejó de escribir cartas. La última conocida, fechada en febrero de 1949, estaba dirigida a la Junta Estatal de Salud. La letra era irregular. Solo hacía una pregunta: ¿puede la ciudad confirmar dónde fue enterrado mi bebé? La respuesta llegó 3 semanas después. Contenía una sola frase mecanografiada por un empleado. No se encontró registro de entierro bajo ese nombre. Debajo de la firma alguien había estampado caso cerrado. A mediados de 1949, comenzaron a surgir rumores de mala conducta dentro de las oficinas estatales. Una carta anónima llegó al escritorio del gobernador alegando que la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee había vendido niños con fines de lucro y falsificado documentos. La denuncia provocó una auditoría preliminar. Los inspectores encontraron libros incompletos y expedientes de adopción con páginas faltantes. Aún así, la agencia siguió operando. No se presentaron cargos. La protección política de Tan permanecía intacta. En septiembre de 1950, aquella protección llegó a su fin. Georgia Tan, de 59 años, fue ingresada en el Baptist Memorial Hospital con cáncer. Murió 2 días después. Esa misma semana el gobernador ordenó una investigación oficial. Cuando los auditores entraron en el edificio de Popular Avenue, descubrieron que muchos registros ya habían sido destruidos. Un horno en el sótano aún contenía cenizas de papeles quemados. Los archivos que sobrevivieron revelaron un patrón de documentos falsificados, certificados de nacimiento alterados y pagos disfrazados de donaciones benéficas. Se estimó que el número de niños afectados superaba los 5,000. La Sociedad Hogar Infantil de Tennessee fue cerrada de inmediato. El personal fue despedido. El Estado emitió un breve comunicado describiendo irregularidades administrativas y anunció que no se presentarían acusaciones criminales debido a la muerte de la directora. La jueza Kelly renunció discretamente al año siguiente. Para el público, la historia terminó allí. Los periódicos publicaron breves obituarios que describían a Tan como una pionera en el bienestar infantil. No se mencionó a los niños desaparecidos. Las familias que escribieron buscando respuestas recibieron la misma respuesta estándar: registros no disponibles. Caso cerrado. Alma Sipple leyó sobre la muerte de Tan en un periódico de Kentucky el 2 de octubre de 1950. El titular era pequeño, de 2 columnas. Subrayó el nombre una vez con lápiz y dejó el papel a un lado. No hubo satisfacción ni consuelo, solo el final de la historia de otra persona. La suya seguía siendo la misma: una cuna vacía, una tarjeta con un sello y una carta estampada. No se encontró registro. Después de eso desapareció de todos los listados oficiales. No hubo más correspondencia ni registro en el censo ni rastro alguno. Su nombre se desvaneció de los registros de la ciudad, igual que el de su hija había desaparecido del libro del hospital. Memphis siguió adelante. Sus agencias de adopción se reorganizaron bajo nuevas administraciones y sus ciudadanos se mostraban orgullosos de su reputación caritativa. Los archivos de la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee fueron guardados en cajas y sellados en los archivos estatales. Entre ellos reposaba una carpeta con la etiqueta Talos Irma, fallecida, escrito en tinta roja y con las iniciales del pulcro y redondeado trazo de Georgia Tan. El tiempo siguió su curso. A comienzos de la década de 1950, el nombre de la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee había desaparecido de los periódicos. El edificio de la agencia fue vendido y sus registros sellados bajo cierre administrativo. Georgia Tan fue enterrada en silencio. La ciudad la llamó una pionera. Nadie preguntó por los niños. Para Alma Sipple, el mundo se redujo a rutinas pequeñas. Se volvió a casar con Steve Sipple, un soldador al que conoció en Bowling Green, Kentucky.
Se mudaban con frecuencia, alquilaron habitaciones, luego una pequeña casa, más tarde una caravana. Ella encontró trabajo estable en una fábrica de uniformes, planchando cuellos y cosiendo etiquetas con nombres. Los años se mezclaron unos con otros. Tuvo más hijos, primero varones, luego una niña. Crecieron sin saber lo que su madre había perdido. Elma rara vez hablaba del pasado. Cuando lo hacía se refería a un bebé que no sobrevivió. Con los vecinos era amable, callada, confiable. Nadie sabía que en su tocador guardaba una caja de madera atada con una cinta. Dentro había 3 cosas: una toalla de hospital doblada, una fotografía de una bebé pelirroja y una carta con el sello. No se encontró registro. Cada 27 de agosto encendía una vela junto a la ventana de la cocina. Nunca dijo por qué. Su esposo creía que era una tradición familiar de cumpleaños heredada de Kentucky. A veces, cuando la vela se consumía demasiado, murmuraba algo en voz baja, frases cortas, fragmentos de oración, las mismas palabras cada año. Las décadas pasaron. La ciudad que había dejado atrás fue reconstruida. Nuevas autopistas atravesaron Memphis. Las viejas pensiones fueron demolidas para construir aparcamientos. Los archivos de la Sociedad Hogar Infantil fueron transferidos al Archivo Estatal de Tennessee y etiquetados como casos cerrados. 1940, 1950. En su lugar se abrió un nuevo Departamento de Bienestar Social. El pasado se dobló silenciosamente dentro de la burocracia. En las décadas de 1960 y 1970, la vida de Alma siguió la lenta lógica de la supervivencia. Sus hijos entraron a la escuela, luego al trabajo. Uno se unió a la Marina. Otro se fue al oeste a buscar empleo en la construcción. Ella y Steve se mudaron a California, instalándose en un modesto parque de casas móviles cerca de Carson. Elma trabajaba medio tiempo en una tienda de uniformes, mantenía el jardín ordenado y horneaba los fines de semana. Quienes la rodeaban pensaban que le gustaba el orden, tal vez demasiado. Evitaba cargar bebés diciendo que no era buena con ellos. De vez en cuando escribía a las autoridades de Tennessee. Eran cartas mecanografiadas, breves, formales, contenidas. Preguntaba si el departamento podía localizar algún registro relacionado con una bebé llamada Irma Talos, nacida en agosto de 1945. Las respuestas llegaban en papel idéntico, impresas en un negro tipográfico preciso. No se ha encontrado ningún registro que coincida con esta descripción. Leía cada carta una sola vez, luego la sellaba de nuevo y la guardaba en la caja de madera junto con los papeles antiguos. Su letra se volvió más pequeña, más ordenada, como si la pulcritud pudiera sustituir la certeza. En 1979 se aprobaron nuevas leyes de privacidad sobre adopciones. Todos los archivos anteriores a 1950 en Tennessee fueron sellados permanentemente para proteger la identidad de menores y familias adoptivas. Los viejos registros se guardaron bajo llave, marcados con acceso restringido. Ningún listado público incluía el nombre Talos. Ese mismo año, al otro lado del estado, una joven reportera llamada Linda Carver comenzó a investigar un reportaje retrospectivo sobre el bienestar social en Memphis para el Press Scimitar. Tenía 27 años, era nueva en el periódico y sentía curiosidad por el caso Tan, del que había oído hablar a un editor veterano que lo llamaba ese asunto de los huérfanos. En un depósito del condado encontró un paquete de correspondencia sin clasificar, súplicas de padres que databan de la década de 1940. Un sobre llamó su atención: la caligrafía irregular, el papel delgado. Estaba firmado A. Sipple. El artículo nunca se publicó. El editor lo retiró antes de la impresión, alegando preocupaciones legales. El borrador fue archivado en un gabinete metálico etiquetado en espera de revisión. El archivo fue destruido cuando el periódico cerró en 1983. Nadie fuera de la redacción llegó a leerlo. Ese acto silencioso, la investigación de una mujer interrumpida antes del amanecer, fue lo más cerca que la historia estuvo de resurgir en casi medio siglo. En California, Alma no tenía manera de saber nada de eso. Los años 80 llegaron con radios llenos de estática y cielos previsibles. Ya estaba en sus 60,
sus hijos adultos, su esposo jubilado. Pasaba los días ordenando el correo, recortando cupones y escribiendo notas breves a parientes lejanos. En su tocador, la caja de madera seguía allí, sus bordes suavizados de tanto tocarla. Los papeles dentro se habían amarilleado. La tinta de las respuestas oficiales se había vuelto gris. A veces abría la caja solo para volver a doblar lo que ya estaba doblado, recordándose que algo, cualquier cosa, había existido alguna vez. Nunca pronunciaba el nombre de la niña en voz alta. Hacerlo le parecía tentar al pasado a desaparecer otra vez. Los vecinos la describían como precisa y amable, siempre escuchando las noticias nocturnas. Le gustaban las historias sobre el clima, sobre el precio de la leche, sobre accidentes de tránsito lejos de casa. Todo lo factual, lo distante, lo predecible. Los hechos eran seguros. Terminaban limpiamente. Había aprendido a no esperar respuestas que se extraviaban entre oficinas. En las noches en que la llama de la vela temblaba reflejada en la ventana de la cocina, Elma murmuraba para sí misma no como oración sino como aritmética. Tendría 44 ahora, quizá 45. Lo bastante mayor para tener su propia familia. Las frases siempre terminaban igual silencio seguido por el tic del reloj sobre el mostrador. Nadie a su alrededor sabía del artículo sobre la fábrica de huérfanos que nunca se publicó. Nadie sabía que allá en Memphis, aquellas cajas selladas seguían en el archivo estatal, acumulando polvo bajo el zumbido de las luces fluorescentes. El caso de Irma Talos seguía siendo una referencia interna, una línea en una base de datos con la anotación fallecida no verificada. No había certificado de entierro, ni seguimiento, ni cierre. El registro en papel estaba completo. Solo la vida faltaba. La tarde comenzó como cualquier otra. En Carson, California, el parque de casas móviles estaba silencioso antes de las 7. Luces de Navidad parpadeaban sobre porches de aluminio. Las radios tocaban los mismos villancicos lentos a través de las paredes delgadas. Dentro de la unidad 14, Alma Sipple había terminado de cenar y doblaba la camisa de franela de su esposo sobre el apoyabrazos. Encendió la televisión solo para tener ruido de fondo ajustando las antenas hasta que la imagen dejó de parpadear. El canal se estabilizó en Unsolved Mysteries. Nunca lo había visto antes. El presentador Robert Stack estaba de pie en un estudio oscuro, su voz firme, el ritmo medido. Detrás de él, fotografías de niños y documentos mecanografiados brillaban bajo una luz fría. Esta noche decía, Stack, revivimos el caso de una mujer que dirigió una de las operaciones de adopción más infames de la historia estadounidense, Georgia Tann, de la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee, una mujer que robó miles de bebés y los vendió al mejor postor. Las palabras llegaron despacio como si cruzaran décadas para alcanzarla. Alma se quedó inmóvil. En la pantalla apareció una fotografía en blanco y negro, una mujer con un traje entallado, el cabello recogido con precisión, unas gafas sin montura reflejando el destello de la cámara. El pie de foto decía Georgia Tann, 1891-1950. Alma se enderezó en su asiento. Por un instante pensó que la televisión se había equivocado de persona, que estaba mostrando un rostro que ella ya conocía. Luego, el reconocimiento la golpeó. La voz, la compostura, la forma exacta en que aquella mujer había movido las manos al levantar la manta del bebé. Era ella. La misma mujer que había entrado en la pensión de Memphis 44 años atrás, se había presentado y se había marchado con una niña que nunca devolvió. La vela sobre la encimera se había consumido. Su llama titilaba contra el vidrio de la ventana. Elma susurró sin proponérselo. Esa es ella. Esa es la mujer. Luego más alto, como si alguien más estuviera en la habitación. Esa es ella. Por primera vez en décadas, sintió que el momento regresaba con claridad. El coche gris esperando en la acera, el portapapeles brillante, el sonido del papel arrugándose bajo su pluma, la voz suave diciendo, el caso ha sido procesado. El recuerdo que con los años se había ido borrando como una fotografía expuesta al sol, volvió ahora con todos sus colores, el tono de la mujer, el olor de lavanda y humo, la inclinación de la luz sobre la acera. Todo.
Permaneció mirando la pantalla hasta que el segmento terminó. El programa cambió de historia, pero aún escuchaba las palabras finales de Stack. Si tiene información relacionada con la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee o con alguno de sus niños desaparecidos, por favor comuníquese con el grupo de voluntarios Derecho a Saber de Tennessee a la dirección que aparece en pantalla. Elma tomó un bolígrafo. Las manos le temblaban. Escribió las palabras con cuidado, cada letra precisa. Derecho a Saber. De Tennessee, Memphis, TN. Debajo, copió el número del apartado postal antes de que desapareciera de la pantalla. Apagó la televisión y se quedó un rato en la oscuridad. El aire se sentía más pesado, no más frío, como si la habitación misma intentara recordar. En la cocina su esposo ya se había ido a dormir. Escuchó el silencio hasta que solo quedó el zumbido del refrigerador. Entonces abrió la caja de madera sobre la mesa. Dentro estaban los documentos que había guardado desde 1946, la carta doblada con la marca. No se encontró registro, la tarjeta con el sello azul de la Sociedad Hogar Infantil. La toalla de hospital ya amarillenta por el tiempo. Colocó el papel con la nueva dirección encima, como si uno pudiera completar al otro. A la mañana siguiente comenzó su carta. El primer borrador fue breve, 2 párrafos escritos en papel rayado. Explicó que había entregado a una bebé a una mujer llamada Georgia Tan en Memphis en 1946 y que días después le dijeron que la niña había muerto de neumonía. Escribió que ningún hospital ni oficina estatal había podido proporcionar un registro. Añadió su dirección y su número de teléfono por si necesitaban confirmar detalles. Firmó simplemente Alma Siple, anteriormente Alma Talos. Envió la carta esa misma tarde caminando 2 calles hasta la oficina de correos. El empleado la selló sin decir una palabra. Cuando dejó caer el sobre en la ranura, se detuvo lo justo para escuchar el sonido hueco al caer. Luego volvió a casa. Durante semanas no hubo respuesta. Pasó la Navidad. Comenzó el nuevo año. Casi se convenció de que el grupo nunca respondería, de que aquel programa de televisión no era más que otra historia para quienes todavía creían que el pasado podía cambiar. Pero a mediados de enero llegó un pequeño sobre blanco con matasellos de Memphis. Elma leyó la carta 3 veces. Lo que más la impactó fue la caligrafía con tinta, una firma real no sellada. Hacía décadas que no veía una correspondencia oficial firmada a mano. Extendió los papeles de su caja sobre la mesa, las cartas, la tarjeta, la fotografía descolorida. Por primera vez todo parecía tener un lugar. Respondió de inmediato adjuntando copias de todo lo que había conservado. Dentro del sobre añadió una nota. Si está viva, tendría 44 años este año. Solo deseo saber si alguna vez vivió más allá de aquel día. Y volvió a esperar. Mientras tanto, en Memphis, los voluntarios de Derecho a Saber de Tennessee revisaban cientos de cartas de espectadores que creían haber sido tocados también por la red de Georgia Tan. Algunos eran adoptados que buscaban a sus padres biológicos. Otros eran madres como Elma, escribiendo con una cursiva temblorosa tras décadas de silencio. El grupo tenía acceso a registros judiciales parcialmente abiertos y a índices de adopción suficientes para reconstruir fragmentos de lo que alguna vez había sido borrado. En febrero, una de las investigadoras, Denny Glad, reconoció el nombre Siple en una lista de familias mencionadas en la investigación estatal de 1950. Solicitó permiso para revisar el registro de adopciones correspondiente. El carrete de microfilm etiquetado 1946, Transferencias fuera del estado, contenía una sola entrada bajo el apellido Talos, infante femenino, fecha de nacimiento 27 de agosto, destino Cincinnati. A su lado, a lápiz, una palabra apenas legible: procesado. Cuando Elma recibió la carta, la leyó de pie. No se sentó durante casi una hora. La palabra adopción parecía inclinarse en la página como negándose a quedarse quieta. Sostuvo el sobre contra su pecho y sintió un temblor que no venía del miedo, sino del impacto de saberse al fin creída. Esa noche, Alma colocó la carta dentro de la caja y encendió nuevamente la vela.
Su llama se reflejó sobre el revestimiento de aluminio del exterior, pequeña pero persistente. No se hizo promesas, no imaginó lo que podría venir después. Bastaba saber que alguien en algún lugar había leído su nombre y le había respondido. En Memphis, los voluntarios continuaban cruzando nombres. A través de registros parciales de adopciones fuera del estado, rastrearon a una niña con la misma fecha de nacimiento y descripción física que Irma Talos, registrada bajo un nuevo nombre, Sandra, adoptada por una familia en Cincinnati, en 1946. Los padres adoptivos habían fallecido, pero el archivo indicaba que Sandra se había convertido en enfermera. El grupo dudó en contactarla directamente sin confirmación definitiva. Cuando finalmente llegó la llamada a Alma después de 44 años, no provenía del Estado ni de la policía ni de un abogado. Provenía de la misma voluntaria que había leído su carta. La voz al otro lado de la línea era suave, casi cuidadosa. Señora Zippel, creemos que encontramos a su hija. Por un momento Elma no pudo responder. El auricular descansaba contra su oído, la mano inmóvil a su costado. Solo logró formular una pregunta. ¿Está viva? La voluntaria hizo una pausa y luego dijo, sí. Ahora su nombre es Sandra Kimball. Vive en Ohio. Alma cerró los ojos. Los años entre 1946 y 1989 se comprimieron en un solo instante. 44 cumpleaños, las cartas sin respuesta, el olor del almidón de la ropa, la vela encendida cada agosto. Todo lo que había sospechado, pero nunca se atrevió a creer, regresaba intacto. La voluntaria siguió hablando, explicando el procedimiento. Verificar los registros, confirmar las identidades. Organizar primero el contacto por cartas, luego llamadas. Alma escuchaba, pero las palabras se deslizaban. Solo veía el coche negro frente a la pensión, disolviéndose ahora en la memoria, reemplazado por una línea telefónica que unía a dos mujeres con un mismo comienzo. Esa noche escribió una última nota, no para enviar, sino para guardar 44 años después. El archivo se abrió solo. La colocó dentro de la caja encima de las demás y cerró la tapa. Por primera vez durmió sin dejar la radio encendida. A la mañana siguiente, la luz del sol filtrándose entre las persianas iluminó el resto de la vela sobre la mesa. La cera se había hundido formando un hueco endurecido durante la noche. Elma la tocó y sonrió débilmente. La esperanza siempre le había parecido cosa de otros de los jóvenes de quienes aún tenían razones. Ahora tenía una dirección de retorno. Por primera vez desde 1946, tenía un motivo para esperar junto al teléfono. Mientras tanto, Denny Glad, presidenta de Derecho a Saber de Tennessee, abrió el primer archivo. A su alrededor 6 voluntarios se sentaban ante mesas plegables con lupas y lectores de microfilm. Eran maestros, empleados jubilados, bibliotecarios, ciudadanos comunes atraídos por la misma historia que habían visto en televisión meses atrás. Su tarea era sencilla de describir y casi imposible de cumplir: identificar a los niños que habían sido tomados por la agencia de Georgia Tann y rastrear a dónde habían ido. El trabajo avanzaba lentamente. Los archivos eran inconsistentes, páginas faltantes, letras apretadas o tachadas. Algunas carpetas contenían apenas fragmentos, una fecha de nacimiento, una ciudad, una nota escrita a lápiz que decía, procesado exportado. Muchos certificados de nacimiento habían sido reescritos años después, con los nombres originales borrados por la sombra de un carbón tenue. En la mayoría, el espacio para los padres había sido eliminado y reemplazado por líneas en blanco. Glad llevaba un cuaderno junto a su silla anotando cada anomalía. De cada 3 archivos, uno mostraba una discrepancia: hospital de nacimiento modificado, apellido sustituido, firma del secretario del condado ausente. Los marcaba con banderas de colores: rojo para documentos falsificados, azul para incompletos, amarillo para potencialmente rastreables. En pocos días la mesa se llenó de color. Una tarde, una voluntaria llamada Ruth abrió una carpeta etiquetada Talos Irma, fallecida no verificada. Dentro había 2 documentos. El primero, una nota mecanografiada de defunción sin causa, sin firma. El segundo, en papel más reciente, decía infante femenino,
Nacida el 27 de agosto de 1945, adoptada en 1946, Cincinnati, Ohio. En la línea del nombre Sandra sin apellido. En la esquina una anotación con la misma letra de Georgia Tan, pelo rojo saludable. Ruth llamó a Glad. Examinaron los documentos uno al lado del otro. Las firmas no coincidían tampoco el estilo de mecanografía. La tinta del registro de adopción era más oscura, más reciente. Era como si dos vidas hubieran sido escritas sobre la misma hoja, una para borrar a la otra. Glad anotó en su cuaderno Irma Talos. Archivo reabierto. Coincidencia probable. Femenino. Agosto 1945. Cincinnati. Verificar cadena de custodia. Envió una copia de la página a la representante del equipo en California. Marilyn Miller. Consultora independiente. Experta en rastrear adopciones cerradas a través de registros periféricos, directorios de ciudades, padrones electorales, licencias de enfermería, cualquier cosa fuera del alcance de las leyes de confidencialidad. Miller recibió los datos 2 días después, en su pequeña oficina de Harbor City, al sur de Los Ángeles. Los leyó una vez, luego otra, subrayando las palabras coincidencia probable. Sacó su propio archivo de adopciones de posguerra y comenzó a cruzar fechas de nacimiento. En pocas horas encontró una que encajaba femenino 27 de agosto de 1945, adoptada a través de Memphis, colocada en Cincinnati, Ohio, padres adoptivos fallecidos. El nombre actual aparecía en un registro de enfermería de 1980, Sandra Kimball, enfermera titulada, viviendo al norte de la ciudad. En Carson, California, Alma Sipol esperaba. Las cartas de Memphis llegaban de forma irregular a actualizaciones mecanografiadas en papel fino corteses, pero prudentes. Le agradecían su paciencia, explicaban que el proceso era complejo, que se estaba avanzando. Cada sobre llevaba un matasellos distinto, como si el tiempo mismo pusiera a prueba su resistencia. Los guardaba uno por uno en la caja de madera, siempre en orden cronológico. Sus días se estructuraron alrededor de la posibilidad de una llamada. Permanecía cerca del teléfono de la cocina, negándose a dejar que el contestador tomara mensajes. Por las mañanas preparaba café, leía el periódico sin comprenderlo, y observaba la luz del sol moverse sobre la encimera. Cada timbre la sobresaltaba, cada silencio parecía más largo. La esperanza, tras tantos años dormida, se comportaba como una herida reabierta. A veces ensayaba lo que diría si llegaba la llamada. Comenzaría con su nombre, Clara Serena. Preguntaría si estaban seguros. Diría gracias y tal vez nada más. Otras veces se decía que todo terminaría en otro registro muerto, una coincidencia, un error tipográfico. Trataba de creer en ambas posibilidades al mismo tiempo. En Memphis, el equipo de Glad seguía adelante. Trabajaban los fines de semana catalogando cada nombre que había cruzado las fronteras del estado entre 1945 y 1948. No importa, mamá. Ya está bien, estoy aquí. Elma no respondió de inmediato. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su voz salió firme, temblorosa solo al final. Te he buscado toda mi vida. Durante unos segundos, ninguna habló. Solo el leve zumbido de la línea telefónica. Luego Sandra dijo con una voz que parecía contener toda una infancia perdida. Entonces nunca me olvidaste. Nunca, dijo Elma. El reloj de la cocina marcaba las 5:30 cuando terminaron de hablar. No había promesas aún, solo el acuerdo de seguir en contacto, de escribir primero, de dejar que el tiempo hiciera su parte. Antes de colgar, Sandra dijo, «Me gustaría verte algún día». «Yo también», susurró Elma. Cuando la llamada terminó, Elma permaneció con el auricular en la mano. Afuera el sol comenzaba a ponerse sobre las casas del parque móvil. Los colores se reflejaban en las ventanas de aluminio. En la mesa, la vela sin encender esperaba. Encendió una cerilla, observó la llama prender y dijo en voz baja, «Gracias». En Memphis, el equipo de Derecho a Saber de Tennessee seguía trabajando, verificando cada documento, rastreando cada nombre.
La magnitud del hallazgo los había dejado atónitos, más de 5,000 niños, la mayoría registrados como transferidos para cuidado. Cuanto más profundizaban, más evidente se volvía el patrón. Certificados de nacimiento sustituidos en cuestión de días. Nombres de padres nuevos mecanografiados sobre los originales. Sellos de secretarios del condado incompatibles con las tipografías oficiales. Algunas páginas tenían 2 juegos de huellas dactilares, una adulta y otra infantil, tan tenues que casi desaparecían. Glad envió copias al despacho del fiscal general y a los voluntarios en California. Ninguno recibió respuesta oficial. El silencio era familiar institucional. Pero dentro del grupo, el descubrimiento de un solo caso vivo, la posibilidad de una niña hallada, bastaba para seguir adelante. En California, Marilyn Miller continuó rastreando la pista de Cincinnati. Localizó una licencia pública de enfermería bajo el nombre Sandra Kimball. Verificó la fecha de nacimiento y confirmó un certificado de matrimonio vinculado a una dirección en Westchester, Ohio. Todo coincidía. Aún así, el protocolo exigía cautela. No podían contactar directamente a la mujer sin prueba absoluta. Miller escribió una carta a Glad, resumiendo sus hallazgos, sujeto probablemente idéntico a la infante listada como Irma Talos. Los nombres parentales en los registros coinciden con el formato de Tennessee. Ninguna anomalía fuera de las típicas de las adopciones gestionadas por Georgia Tann, a la espera de autorización para iniciar contacto mediante intermediario. Glad leyó la nota en su oficina de Memphis. Se quedó mirando las palabras probablemente idéntico, hasta que se difuminaron. Durante 40 años la gente había hablado de fantasmas, de rumores, de expedientes perdidos con el tiempo. Ahora por primera vez un nombre había emergido. Un nombre que coincidía. En Carson, el teléfono finalmente sonó una noche. Alma dudó antes de contestar como si temiera el propio sonido. La voz al otro lado era suave, desconocida, pero cuidadosa. Señora Sipel, habla Denny Glad. Creemos que tal vez hayamos encontrado un registro que coincide con la fecha de nacimiento de su hija. Aún no está confirmado. Solo queríamos que lo supiera. Elma no preguntó nada al principio. Escuchó la estática entre frases, las pausas de alguien eligiendo cada palabra. Luego dijo en voz baja: ¿Encontraron un nombre? Sí, respondió Glad. Un nombre que coincide, pero aún estamos verificando. No queremos darle falsas esperanzas. Elma asintió, aunque la voluntaria no podía verla. Las lágrimas brotaron no por certeza, sino por el alivio repentino de escuchar algo, cualquier cosa. Después de 44 años, el silencio finalmente le había respondido. La llamada definitiva llegó un lunes por la mañana. La luz del sol se filtraba entre las persianas de una cocina angosta, trazando líneas sobre el suelo de linóleo. El aire ya estaba tibio. Alma enjuagaba una taza cuando el teléfono sonó. Secó sus manos, levantó el auricular y escuchó una voz femenina pausada oficial. Señora Sipel, habla Derecho a Saber de Tennessee. Hemos localizado una dirección en Cincinnati. ¿Podría ser ella? Por un momento Elma no se movió. El grifo goteaba detrás de ella, una gota a la vez. Tomó un bolígrafo y escribió las palabras en el reverso de un sobre: Cincinnati. Posible coincidencia. La mujer al teléfono siguió explicando los pasos siguientes. Un voluntario en California ayudaría a organizar el contacto. Las leyes de confidencialidad seguían vigentes, no podían revelar más. Elma apenas escuchó el resto. Lo importante ya había sido dicho. Podría ser ella. Esa tarde caminó hasta una floristería en la esquina de Main y Figueroa. El aire olía a tallos cortados y agua fría. Cuando la dependienta le preguntó qué mensaje incluir, Alma dudó y escribió: Por favor, llame por asuntos familiares. Eligió una pequeña canasta de margaritas blancas y claveles rosados simples brillantes, y le dio a la mujer la dirección dictada por la llamada. El nombre le pesó en la lengua cuando lo repitió: señora Sandra Kimball, Cincinnati, Ohio. Las flores partieron con el camión de la tarde. Alma regresó a casa, se sentó junto al teléfono y esperó. El día siguiente transcurrió en silencio.
Al atardecer, el aire vibraba con el calor, las paredes del remolque zumbaban con el ruido del tráfico lejano. A las 4:20 p.m., el teléfono sonó otra vez. Alma contestó antes del segundo timbre. Hola, una pausa, luego una voz tranquila, desconocida. Hola. Soy Sandra Kimball. Recibí unas flores suyas. Elma apretó el auricular. La voz sonaba más joven de lo que imaginaba. Seria, profesional, insegura. Sí, dijo. Gracias por llamar. Otra pausa. Pero... ¿Quién es usted, Elma? Respiró despacio. Décadas de silencio pesaban entre ambas. ¿Sabe que fue adoptada? Sí, respondió la voz con suavidad. Mi nombre es Elma Sipol, dijo. Creo que soy su madre. El silencio que siguió fue tan largo que pareció borrar el tiempo. Luego se oyó un sonido mitad suspiro, mitad sollozo. Dios mío, susurró Sandra. ¿Estás segura? Estoy segura. Ninguna habló durante casi un minuto. La conexión permaneció llena solo por el zumbido leve de la línea. Sandra empezó a llorar primero en silencio, luego sin contención. Elma escuchaba con los ojos cerrados, la mano temblando contra el auricular. El sonido era extraño y familiar a la vez, como escuchar un idioma que alguna vez conoció. Cuando Sandra volvió a hablar, sus palabras salieron entrecortadas. Siempre supe que había algo que no sabía, pero nunca imaginé esto. Te he estado buscando, dijo Elma. Todo este tiempo hablaron casi una hora. Sandra contó su vida, su trabajo como enfermera en un hospital de Cincinnati, su esposo, sus 2 hijos. Dijo que sus padres adoptivos le habían dicho que fue elegida, no abandonada, y que lo había creído, que había sido feliz en su mayor parte. Elma escuchaba diciendo poco. Aprendió el sonido de la risa de su hija, el ritmo de sus frases, la forma en que pronunciaba mamá con cuidado, como probando el contorno de la palabra. Cuando Elma intentó explicar aquel día en Memphis, la asistente social, la firma la llamada que decía que el bebé había muerto. Sandra guardó silencio. Tras una larga pausa, dijo en voz baja: No importa, mamá. Estoy aquí. Eso es difícil de oír. Es más difícil de recordar, respondió Elma. Ninguna pidió perdón. No hubo disculpas, solo la incredulidad compartida de que aquella conversación era real. Antes de colgar, Sandra dijo que escribiría pronto. Necesito pensar, dijo. Quiero entender. Elma le dio su dirección y la repitió una vez más despacio. Cuando la línea se cortó, permaneció sentada varios minutos mirando el auricular en su mano. La cocina parecía más pequeña, llena del eco de lo que acababa de ocurrir. Afuera la luz de la tarde se volvió dorada y en alguna casa a lo lejos sonaba una radio desafinada. Esa noche, Alma escribió una breve nota en su cuaderno, no para nadie más, sino para sí misma, agosto de 1990. La voz al teléfono era la suya. ¡Viva! Enfermera en Cincinnati, 44 años. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. No quedaba nada por hacer salvo esperar. 3 días después llegó una carta. El sobre era azul claro con matasellos de Cincinnati. La caligrafía cuidada y redondeada. Elma lo abrió lentamente temiendo que el papel se rasgara. Querida señora Sipol. No sé bien qué decir. Se siente imposible y al mismo tiempo completamente correcto. He tenido una buena vida. Mis padres fueron amables, pero siempre sentí que había un espacio sin nombre. Oír su voz lo llenó. No sé qué pasará ahora, pero me gustaría saber más. Sandra Alma leyó la carta 2 veces, y luego la dobló con cuidado. No lloró. En cambio sintió una quietud que no había conocido en décadas. Un silencio que ya no estaba vacío sino pleno. En Memphis, los voluntarios de Derecho a Saber de Tennessee actualizaron su registro. Junto al número de caso F-93, Talos Irma, añadieron una nueva línea en tinta de máquina de escribir, localizada agosto 1990, confirmada viva, alias Sandra Kimball. Sin comunicado de prensa, sin reconocimiento oficial, solo una anotación en una columna de esas que rara vez aparecen en los periódicos, pero que reparan un registro en silencio.
Para el Estado fue una corrección. Para Elma la prueba de que el mundo todavía podía devolver algo de lo que una vez había tomado. Esa tarde salió de su casa rodante. El aire olía levemente a jazmín y a metal caliente. Miró hacia el cielo pálido de California y susurró el nombre que había evitado decir durante 44 años Irma. Nadie la escuchó, pero por primera vez el sonido no desapareció. Parecía quedarse suspendido en el aire como si alguien en algún lugar lejano pudiera estar oyendo. En Cincinnati los días comenzaban temprano. Sandra Kimball, antes. Irma Talos, aunque aún no sentía el peso de ese nombre, salía de casa antes del amanecer con el uniforme impecable y la placa sujeta al cuello. En el Jewish Hospital, era la jefa de enfermeras en cirugía conocida por su calma y su precisión, y por su capacidad de recordar cada rostro. Vivía en una casa cómoda al norte de la ciudad, en una calle tranquila bordeada de abedules. Su esposo Bill era corredor de bolsa. Sus hijos cara maestra recién casada y Bill Jr., estudiante de economía. Su vida seguía un ritmo ordenado: turnos en el hospital, cenas familiares, alguna salida de golf. A simple vista una vida completa. Pero tras aquella llamada de agosto de 1990, algo invisible había cambiado. Al principio no se lo contó a nadie salvo a su marido. Necesitaba tiempo para asimilar lo imposible que su nacimiento había sido un delito, que los papeles de adopción en los que había confiado eran falsos. Durante días fue al trabajo como siempre, la mente repitiendo fragmentos de la conversación, la voz tranquila de su madre, el leve temblor cuando dijo su propio nombre. Empezó a mirar de otra manera a los recién nacidos en la sala de maternidad. Sus llantos ya no sonaban anónimos. Cada uno parecía contener un eco de aquella historia: bebés etiquetados, numerados, asignados a formularios. Entre procedimientos leyó sobre Georgia Tann en recortes viejos del Memphis Press Scimitar, trabajadora social acusada de robo de niños. Los artículos confirmaban lo que Elma le había contado, pero leerlos resultaba irreal, como estudiar la tragedia de otra persona. Su marido trató de consolarla. «Siempre ha sido Sandra», le dijo con ternura. «Eso no ha cambiado». Ella asintió, pero en el fondo sabía que sí. Un nombre es una especie de mapa, y el suyo acababa de ser redibujado. En California, Alma Zippel aprendió a convivir de nuevo con el sonido del teléfono. Las llamadas con Sandra se volvieron frecuentes, breves al principio, luego más largas, hasta extenderse por horas. Hablaban de cosas sencillas: el clima, la familia, el precio de los víveres, como si construyeran un puente con pequeños detalles. Alma hablaba con un acento suave de Kentucky que a veces hacía sonreír a Sandra. La voz de Sandra era rápida, profesional, pero se ablandaba al reír. Entre ellas flotaba una torpe dulzura. Ninguna sabía del todo cómo nombrar lo que habían encontrado. Cuando Sandra envió fotografías, Elma las observó durante horas. La semejanza estaba allí, tenue, pero innegable: la curva de la boca, el brillo cobrizo del cabello. «Te ves igual que entonces», dijo Elma una vez. «Solo más grande». Sandra enmarcó una de las cartas de Elma y la guardó en su escritorio del hospital detrás de una foto de sus hijos. No le contó a nadie quién era aquella mujer. La historia le parecía demasiado frágil para explicarla. Con los meses, empezaron a intercambiar fragmentos de memoria. Sandra describió su infancia en Cincinnati, la casa de 2 pisos, las clases de piano, los viajes a Florida. Dijo que sus padres adoptivos siempre le habían dicho que había sido elegida, que estaba destinada a ellos. Elma escuchó sin rencor. «Parecen buenas personas», dijo. «Me alegra que alguien te haya sostenido». Por primera vez Sandra comprendió cuán paralelas habían sido sus vidas, una construida sobre el confort, la otra sobre la espera. «Es extraño», dijo casi disculpándose. «Siempre sentí que alguien me estaba echando de menos». Elma guardó silencio unos segundos, y luego respondió: «Era yo». Las palabras quedaron flotando en la estática entre ambas. Con el tiempo los reporteros se enteraron de su historia, otro hilo en el tejido deshecho de las adopciones ilegales de Georgia Tann. Un periódico local de Memphis la tituló «El peso de una madre durante 44 años».
El artículo imprimió sus fotografías lado a lado, dos mujeres con el mismo cabello cobrizo, una joven, otra anciana, ambas sonriendo como si aún no creyeran que la cámara fuera real. Pero lejos de los titulares, su reencuentro permaneció sencillo. Primero fueron las cartas, luego las llamadas, y finalmente, meses después, el encuentro en persona. Cuando se vieron por primera vez en el aeropuerto de Memphis, nadie dijo una palabra. Elma extendió la mano, tocó la de su hija y susurró su nombre. Sandra asintió con lágrimas en los ojos y dijo en voz baja: «Está bien». No hubo ceremonia ni testigos, solo el cierre de una distancia que había durado casi medio siglo. Después, Sandra visitó la oficina de Derecho a Saber de Tennessee. Conoció a los voluntarios que habían reconstruido su expediente, maestras jubiladas, trabajadoras sociales, una bibliotecaria que aún recordaba el olor del antiguo archivo. Le mostraron la copia al carbón de su certificado de nacimiento, alterado con la leve hendidura donde el nombre Irma Talos había sido mecanografiado y luego borrado. Al verlo, las manos le temblaron. «Déjenlo así», dijo. «No lo corrijan, es la prueba». En California, Elma recibió una copia de la misma página. La enmarcó en la pared junto a la mesa de su cocina. No por orgullo, sino para recordarse que incluso un papel falso podía conducir de nuevo a la verdad. Meses después, Sandra viajó a visitar a su madre. La casa rodante era pequeña, ordenada, llena de fotografías familiares. Sobre la encimera había una vela medio consumida y un montón de cartas atadas con cordel. Elma sirvió café, sus manos firmes esta vez. Pasaron la tarde conversando como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. Sandra preguntó por su padre Johnny, el aviador que había planeado casarse con Alma antes de que la guerra los separara. Elma le contó que él nunca supo la verdad, que escribió cartas hasta el día en que dejó de creer que alguien respondería. Sandra escuchó asintiendo, los ojos brillantes pero secos. Ya no quedaban lágrimas, solo gratitud, porque aún había algo que contar. Sus vidas siguieron en costas opuestas. Elma regresó a sus rutinas tranquilas, caminatas matutinas, las noticias de la tarde, el sonido del teléfono que ya no le causaba miedo. Sandra volvió al hospital con movimientos firmes y precisos, pero con una nueva ternura en la forma de tocar la mano de cada recién nacido. Una vez un médico notó que se había detenido junto a una incubadora más tiempo del habitual. «¿Está bien?», preguntó él. Sandra sonrió apenas. «Solo quiero asegurarme de que sepa que alguien la está esperando», respondió. Cuando los periodistas resumieron su historia, la llamaron reencuentro, como si fuera algo súbito, limpio, triunfal. Pero la verdad era más silenciosa. No fue un solo momento, sino una lenta reorganización de dos vidas largas, separadas por el papel. Para Elma significó que el mundo finalmente había vuelto a escribir el nombre de su hija en la existencia. Para Sandra, que cada certeza conocida, su familia, su origen, su lugar en la historia, se había vuelto más grande, más compleja, pero también más real. La historia rara vez termina donde debería. Cuando Tennessee finalmente desclasificó parte de sus archivos de bienestar social a principios de los años 90, los números surgieron con el peso de una acusación. Entre las décadas de 1920 y 1950, Georgia Tann, directora de la Sociedad Hogar Infantil de Tennessee, había tomado por engaño, coerción o robo directo a unos 5,000 niños de sus familias. Los bebés eran los más valiosos. Los registros mostraban precios que oscilaban entre $500 y $1,000 por niño, según su edad y apariencia. La red de Tann funcionaba como una industria, falsificaba certificados de nacimiento, fabricaba órdenes judiciales y mantenía una cadena de intermediarios que trasladaban niños entre estados hacia padres adoptivos en Nueva York y California. Muchos de esos padres nunca supieron el verdadero origen de los niños que recibieron. En el corazón del sistema estaba la jueza Camille Kelly, una respetada magistrada de menores que firmaba las órdenes de retiro y certificaba las adopciones. Su tribunal se convirtió en la puerta legal por la que las operaciones de Tann pasaron sin oposición durante décadas. Kelly se retiró discretamente tras la muerte de Tann en 1950 y nunca fue procesada.
Cuando los investigadores finalmente estuvieron listos para presentar cargos, Georgia Tann ya estaba muriendo. Falleció de cáncer 3 días antes de que el informe del Estado fuera entregado. Con ella murieron los nombres, ubicaciones e identidades de miles de niños desaparecidos. El edificio que alguna vez albergó la Sociedad Hogar Infantil fue demolido. Lo que quedó fueron los expedientes, copias al carbón desvaídas iniciales, firmas alteradas y el conocimiento silencioso de que familias enteras habían sido reescritas. En las décadas siguientes, voluntarios y periodistas reunieron fragmentos de aquel registro. Algunos niños encontraron pistas a través de registros de adopción. La mayoría nunca supo la verdad. El Estado emitió un breve comunicado en 1991, reconociendo graves irregularidades en las adopciones del pasado, pero no ofreció compensación alguna. Por cada reencuentro hubo cientos de cartas sin respuesta. Madres que buscaban a bebés registrados como nacidos muertos. Adoptados que intentaban hallar lugares de nacimiento que ya no existían. Los libros de contabilidad hablaban en números, fechas, pesos, destinos. Las vidas detrás de ellos había que imaginarlas. Entre los pocos que lograron atravesar el silencio estaban Alma Sipple y su hija Sandra Kimball. Su caso, documentado por los voluntarios de Derecho a Saber de Tennessee, se convirtió en uno de los raros reencuentros verificados dentro de la red de Tann. Los reporteros lo describieron como un milagro nacido del papeleo. Pero ambas mujeres rechazaron esa palabra. No fue un milagro, dijo Sandra en una entrevista. Fue persistencia y suerte. Su historia dio forma a los miles que nunca pudieron ser hallados. Para Elma significó el fin de una pregunta que la había seguido durante medio siglo de cartas sin respuesta. Para Sandra, significó redefinir una vida que creía completa. Hoy, los historiadores describen la operación de Georgia Tann como la red de tráfico infantil más grande documentada en la América del siglo XX. Prosperó en una cultura que equiparaba la pobreza con la incapacidad que creía que ciertas mujeres no debían criar hijos y que otras podían pagar para reemplazarlos. El escándalo impulsó reformas en las leyes de adopción, una documentación más estricta, comités de supervisión y finalmente la creación de registros abiertos. Aún así, muchos archivos siguen sellados. Incluso hoy los voluntarios continúan cruzando nombres entre expedientes incompletos, letra por letra, buscando pruebas de que alguien existió alguna vez. En Carson, Alma vivió en silencio algunos años más. Ella y Sandra hablaban con frecuencia, se visitaban cuando podían. Sus conversaciones dejaron de centrarse en el pasado y giraron hacia cosas cotidianas. La salud, las fiestas, el precio de los sellos. La historia que una vez las definió se volvió fondo, ya no tragedia, sino historia. Tras la muerte de Elma, Sandra conservó la caja de madera que alguna vez había guardado las cartas sin respuesta. Dentro encontró una última nota escrita por su madre en papel rayado. Si alguien alguna vez pregunta, diles que esperé. Eso es todo. Y bajo esas palabras, la esperanza convertida en legado. Si historias como esta te importan, ayúdalas a seguir vivas. Suscríbete, deja un comentario y comparte este episodio.